¿Qué hubo devs? Bienvenidos al curso de programación de Python para principiantes. Este curso será dividido en una serie de videos donde aprenderemos los conceptos básicos de este lenguaje de programación y crearemos un proyecto final, en el cual pondremos en práctica los conocimientos adquiridos. Este curso va enfocado a principiantes, pero incluso si ya tienes experiencia programando en Python puede servirte para repasar viejos conceptos. Como último comentario antes de comenzar, me gustaría mencionarte que también tengo pensado hacer videos implementando modelos de inteligencia artificial en Python en el futuro cercano, así que si te gustaría ver este tipo de videos, por favor suscríbete al canal. Me gustaría motivarte a aprender este lenguaje de programación contándote alguna de sus aplicaciones. AI o inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning es una de las principales aplicaciones de este lenguaje. Python es el lenguaje de programación por defecto para desarrollar proyectos que utilizan inteligencia artificial. Tiene librerías como Keras, TensorFlow o Scikit-learn que permiten el prototipado rápido de este tipo de algoritmos o modelos. Su sintaxis es clara y está enfocada a la legibilidad del código. Esto quiere decir que el código es muy fácil de leer y puedes hacer más con menos líneas. También es uno de los lenguajes de programación más utilizados para hacer analytics y ciencia de datos. Sobre todo es un lenguaje de programación fácil de aprender, especialmente si eres un principiante. También te va a ayudar a ser más productivo, ya que vas a poder automatizar tareas cotidianas que pueden ser muy repetitivas. Y cuando te adentres un poco más al mundo de la programación, vas a ver lo fácil que es diseñar e implementar APIs con frameworks como Flask y Django. Me gustaría comenzar este curso definiendo qué es Python. Si buscamos en Internet, muy probablemente encontremos una definición parecida a esta. Python es un lenguaje de programación interpretado, cuya filosofía es hincapié en la legibilidad de su código. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta parcialmente la orientación a objetos, programación imperativa y en menor medida programación funcional. Es un lenguaje interpretado, dinámico y multiplataforma. Si buscamos en la Wikipedia en inglés, también se menciona que Python es un lenguaje de propósito general y de alto nivel. Al leer este tipo de descripciones, una persona que no está relacionada con la programación puede quedarse con más dudas que respuestas, algunas de las cuales pueden ser: ¿qué significa un lenguaje de programación interpretado? ¿Qué significa multiparadigma, orientado a objetos, programación imperativa o funcional? ¿Qué es un lenguaje dinámico y multiplataforma? ¿Qué quiere decir que un lenguaje sea de propósito general? ¿Qué es un lenguaje de programación de alto nivel? A continuación responderemos cada una de estas preguntas. ¿Qué significa ser un lenguaje interpretado? Para resolver esta pregunta, primero hay que aclarar que un lenguaje de programación, que es la forma en la que nosotros le indicamos a una computadora qué es lo que debe hacer, es diferente al lenguaje que hablan las computadoras. El lenguaje que éstas hablan es código binario o lenguaje máquina. La manera en la que un lenguaje de programación se convierte en lenguaje máquina puede ser mediante un intérprete o un compilador. Dependiendo de lo que se utilice en el lenguaje de programación, puede clasificarse como compilado o interpretado. De manera sencilla, un compilador es un programa que traduce nuestro código al lenguaje máquina. Esto sucede antes de que el computador empiece a ejecutar nuestro programa. Normalmente el resultado de un compilador es un archivo binario. En cambio, un intérprete se vale de diversas estrategias para traducir nuestro código al lenguaje máquina internamente, una instrucción a la vez, sin necesidad de que el programa haya sido compilado desde antes. El resultado de un intérprete es el resultado de la instrucción que se está ejecutando en ese momento. ¿Qué significa multiparadigma, orientado a objetos, programación imperativa y funcional? Empezaré diciendo que los paradigmas de programación son formas en las que se clasifican los lenguajes de programación dependiendo de sus características. Un lenguaje multiparadigma, por lo tanto, es aquel que abarca varias de estas categorías. Programación orientada a objetos es un paradigma que se basa en el concepto de objetos, los cuales pueden tener atributos o datos, métodos o funciones que pertenecen a cierto tipo de objetos y pueden ser agrupados en clases. Si no estás familiarizado con estos conceptos, no te preocupes, hablaré de ellos en un futuro video. Programación funcional es simplemente otro paradigma de programación. Es posible hacerlo en Python siguiendo una serie de reglas. ¿Qué es un lenguaje dinámico y multiplataforma? Un lenguaje dinámico es aquel donde se pueden realizar operaciones en tiempo de ejecución, mientras que en los lenguajes estáticos estos cambios deben de hacerse cuando compile el programa. Ejemplo, cambiar el tipo de una variable o añadir atributos a un objeto. Reitero,
Si no estás familiarizado con qué es un objeto en programación, no te preocupes, más adelante hablaré de ello. Multiplataforma simplemente hace referencia a que puede correr en diferentes dispositivos y sistemas operativos. ¿Qué quiere decir que un lenguaje sea de propósito general? Quiere decir que el lenguaje no sirve para una sola tarea en específico, sino que tiene múltiples funcionalidades y aplicaciones. ¿Qué es un lenguaje de programación de alto nivel? Significa que es un lenguaje de programación que es fácil de entender por una persona y parecido al lenguaje humano. Bueno, espero que esto te haya ayudado a aclarar tus dudas. En caso de que las tuvieras, ahora vamos a pasar a la instalación de Python. Existen sistemas operativos que vienen con alguna versión de Python preinstalada. Si utilizas Ubuntu, por ejemplo, Python ya está instalado en tu computadora. Creo que en macOS también viene instalado, pero en caso de que no lo tengas, aún puedes seguir las mismas instrucciones de la siguiente sección para instalarlo. Para descargar Python, simplemente dirígete a la dirección que se muestra en pantalla, python.org/downloads, y después hacemos clic en el botón de descargar. Una vez que se haya descargado el ejecutable, hacemos clic en este. Una vez ejecutando el instalador, te recomiendo que le des clic a la casilla que dice Add Python to Path y posteriormente clic en Install Now. Aceptamos y dejemos que el instalador haga su trabajo. Si la instalación fue correcta, simplemente cerramos el instalador y listo, ya tenemos Python instalado en nuestra computadora. Para ejecutar Python una vez que lo has instalado, buscamos Python desde Windows y listo. O si le dieron check a la casilla que decía añadir Python to Path, lo que se puede hacer es buscar la línea de comandos o símbolo de sistema, lo ejecutamos y simplemente escribimos Python dentro de él. Después veremos que aparece este texto indicando que está corriendo Python y la versión de Python que tenemos instalada. Para terminar este video me gustaría hacer el Hola Mundo en Python. ¿Qué es un Hola Mundo? Es el primer programa que se hace cuando una persona está aprendiendo un lenguaje de programación. El programa va a variar dependiendo de la sintaxis del lenguaje de programación que se esté utilizando. Y pues bueno, vamos a hacer nuestro primer programa en Python, que lo único que va a hacer es imprimir Hola Mundo en la terminal. Para esto, escribimos print, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis abrimos y cerramos comillas. Dentro de estas escribiremos Hola Mundo y presionaremos la tecla Enter. Y ya está, ya has escrito tu primer programa en Python. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. Te agradecería mucho que si te gustó el video le dieras like y te suscribieras al canal. Y nos vemos en el siguiente video donde explicaremos más acerca de este lenguaje de programación. Saludos y hasta luego.